Ingresa a nuestro canal de YouTube y suscríbete. Hola hermanos y amigos de este programa de estudios, lección número 8, sabiduría para vivir con rectitud. Sábado 17 de febrero. Para memorizar. Enséñanos de tal forma a contar nuestros días que traigan al corazón sabiduría. Salmo 90, 12. Querido Dios y Padre, en esta lección queremos aprender la sabiduría de Dios para que adquiriéndola podamos vivir con calidad en este mundo, preparándonos para el venidero. Ocasión presentada por Dios a través de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Para hoy sábado, introducción a la lección número 8. Si preguntara a ustedes qué es sabiduría, tendremos un concepto así. Sabiduría es el conjunto de conocimientos y principios que se desarrolla dentro de una sociedad o periodo específico. Esa es la definición secular de sabiduría, Jokmah en hebreo. Sabiduría tiene que ver con solidez de una acción, de una decisión. Cuando usamos la sabiduría, decimos con referencia a la cualidad de tener experiencia, de tener conocimiento, de tener buen juicio. Es decir, se relaciona la sabiduría con el conocimiento, incluyendo la capacidad de tomar una decisión sabia. De ahí que, humanamente hablando, decimos que sabiduría se refiere a poseer experiencia o conocimiento en un área especializada. Durante toda esta semana vamos a estudiar qué es la sabiduría y cómo aplicar ese don de Dios para beneficio futuro. ¿Saben? Para el conocimiento bíblico, para la definición bíblica, es un poco más abarcante de lo que hemos definido. ¿Qué es sabiduría según la palabra de Dios? Dice el proverbista Salomón: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Hay 3 libros que son elocuentes en la sabiduría: el libro de Job, el libro de Eclesiastés y el libro a los Proverbios. Porque sabiduría es el principio, o mejor dicho, el punto de partida. Es la sabiduría. Si usted tiene muchos conocimientos de las cosas seculares
y tiene un conocimiento exiguo de las cosas de Dios, la Biblia tiene un nombre para personas que saben mucho de todo, menos de Dios. Y está en Romanos, el capítulo 1, que dice: porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias, antes se desvanecieron en sus discursos, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Usted puede saber muchas matemáticas, puede saber mucha biología, puede saber mucho de letras, pero si no sabe de Dios, todo lo demás es basura. Pablo lo dijo: he considerado todo el conocimiento como basura con tal de tener el conocimiento de Dios. Esto es sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Dice Romanos 1, 22, diciéndose ser sabios, se hicieron fatuos y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de Dios, de imagen del hombre corruptible y de aves, animales de 4 pies y serpientes. Eso es la antítesis de la sabiduría, la necedad. ¿Y qué es necedad? Es usted persistir en algo que le va a hacer daño en el futuro. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Ahora pregunto, ¿qué es el temor a Dios? ¿Qué es el temor de Jehová? El mismo Salomón contesta: ¿qué es el temor a Jehová? En Eclesiastés 12:13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Qué es temer a Dios? Guardar sus mandamientos. Eso es lo que el hombre necesita. Y Moisés, en Deuteronomio, el capítulo 6, nos dice, versículo 2: para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú y tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, y que tus días sean prolongados. Eso es el temor a Jehová, obedecer los mandamientos. Los mandamientos de Dios, obedecerlos, es el principio de la sabiduría. Por tanto, no es sabio no es Albert Einstein. Estos son hombres científicos para el mundo. Para Dios, el hombre grande es el que teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Por eso el fundamento de la sabiduría es el temor de Jehová. Es el temor de Jehová. Incluso en Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8. Leemos lo siguiente. Citamos:
Deuteronomio capítulo 8 y el versículo 6. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en tus caminos y temiéndolo. Eso es sabiduría, andar en los mandamientos de Dios. Amigo, los que andan con Dios son los que guardan tus mandamientos. De ahí que Proverbios 8:13 proporciona una perspectiva adicional sobre la sabiduría al afirmar lo que es a través de una declaración de lo que no es. Dice, el temor del Señor es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia y el mal camino y lo perverso. La boca que odio. ¿Ve? Decir que la sabiduría bíblica es una forma de ver y acercarse a la vida que implica instruir a los jóvenes en la conducta y en la moralidad adecuadas, eso es sabiduría. Por eso es que Dios quiere que su pueblo sea sabio, porque la sabiduría consiste en parecerse a Dios obedeciendo su palabra. ¿Por qué eso es sabiduría? Porque Cristo es la sabiduría. Dice Proverbios 8 que Cristo es la sabiduría de Dios. Es la expresión. ¿Por qué Cristo es la sabiduría? Porque Él vino a expresar cómo es Dios. Y cuando vivimos la palabra de Dios, eso se llama sabiduría. Por eso, el apóstol Santiago, hermano de Jesús, dice que no es sabiduría. Dice, aquí, Santiago 1, capítulo 21, 23, dice, y si alguno oye la palabra y no la pone por obra, este tal es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque se consideró a sí mismo y se fue, y luego se olvidó qué tal era. ¿Ve? Sabiduría es usted obedecer la palabra. Cuando usted conoce la palabra de Dios y no la obedece, usted es más que un hipócrita, es una persona necia, es una persona que no tiene sabiduría. Y la mayoría de los religiosos son personas que saben mucho de Biblia, predican precioso, pero en la práctica son cero. Por eso dice aquí, si alguno piensa, dice, versículo 22, mas sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Eso es necedad. Sabiduría es obedecer la revelación, la luz recibida por Dios. Cuando yo hago todo lo contrario a la palabra de Dios, entonces no soy sabio. Y el apóstol Pablo, estando consciente de eso, escribió en Romanos, el capítulo 2, textualmente dijo, Romanos capítulo 2, versículo 21, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿por qué robas? Tú que dices que no se ha de cometer adulterio, lo cometes. Tú que te jactas de la ley, con violación de la ley, deshonras a Dios. Porque el nombre de Dios es blasfemado por causa de vosotros entre los gentiles, como está escrito. Hermanos, el apóstol Pablo está consciente de que cuando yo vivo una vida diferente a lo que creo, cuando yo predico un mensaje y no lo vivo, eso es necedad, ausencia de sabiduría, porque sabiduría es obedecer toda luz recibida en la palabra de Dios. Mis hermanos,
se nos fue el tiempo. Para mañana, domingo 18, en mi corazón he guardado tus dichos. Suscríbase a este canal de YouTube, Ramón Romero. Dele clic a la campanita. Dios nos ayude a ser sabios.